Hoy nos acompaña el profesor Eduardo. Queremos darle la bienvenida al profesor. Voy a leer un poco sobre él. Es fundador y consultor del proyecto Síntesis, dedicado desde el año 91 a la consultoría en procesos humanos. Se ha dedicado al tema de lo que nos permite ver y vernos, es decir, el autoconcepto, proyecto de vida, inteligencia emocional, habilidades de pensamiento, análisis de síntesis, toma de decisiones. También se ha enfocado a lo que nos ayudan a lograr, ayudarnos a lograr lo que queremos, el tema de creatividad, innovación, cambio, ejecución, administración del tiempo, vitalidad. Lo que nos permite ir juntos a donde queremos, el tema de comunicación, manejo del conflicto, negociación, integración y trabajo en equipo, liderazgo, trato con el cliente, ética personal, organizacional y social y valores. Es escritor de varios libros, entre ellos Asombro. Nos llamó mucho la atención esa parte del libro que dice, se dice que hemos perdido la capacidad de asombro y basta ver a un niño frente a un mago, un tren en movimiento o un trombón para saber que es cierto. Tenemos otro libro también importante que se llama Reflexiones para nutrir la esperanza, El reto de humanizar, reflexiones sobre la urgencia de ser persona. Entonces, le damos la cordial bienvenida al doctor Eduardo. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy fascinado por esta oportunidad. Le decía hace unos segundos a mi esposa, voy a dar aquí una conferencia en Colombia, ahorita vengo, ¿no? Maravilloso el estar descubriendo este medio, esta posibilidad, ese mutuo reto que tenemos y las enormes posibilidades que tenemos para afrontarlo. A mí me contaban, me gusta contar en estas ocasiones, me parece provocadora la historia de una comunidad monocultivadora del algodón en el sur de Estados Unidos a la que le cae una plaga muy agresiva, ¿no? Que rompe con todo, que genera una gran crisis, un gran desánimo. Y esa comunidad con mucha dificultad se vuelve a levantar el próximo año a sembrar no solo algodón. Y luego ya no solo se pone a sembrar, sino a hacer otras actividades industriales de todo tipo, económicas de todo tipo, hasta que se dan cuenta años después que están mucho mejor de lo que estaban cuando se dedicaban exclusivamente a un solo cultivo. Y en ese momento, esos amigos deciden hacerle una escultura a la plaga. Es un insecto enorme, inmortalizado en bronce en el centro de su plaza, como reconociendo que aquello, ya le haremos una al coronavirus, verán, que aquello que en su momento había sido visto como una maldición para ellos, era en el fondo lo que les había permitido levantar su potencial, sus capacidades, su creatividad, su energía, para ponerla al servicio de su comunidad. La digo como una anécdota provocativa, provocadora para nosotros, para ti, para mí el día de hoy, en donde yo lo único que voy a hacer es repasar los retos, pero sobre todo las potencialidades, fuentes de recursos que nosotros estamos llamados a desatar en este momento. No porque el problema sea poco, sino porque viéndolo desde una óptica distinta, sabiéndonos seres humanos tan capaces, y lo somos, y te lo voy a demostrar, entonces las cosas se ven distintas en relación con el reto que nos corresponde generacionalmente afrontar, mismo reto que nos hermana a todos, mismo reto que nos parece muy importante, muy importante a todos y que hace salir de muchos letargos y nos pone en una actitud verdaderamente interesante. Mi temario es una manita, hablaré de un reto visual, hablaré de un reto emocional, qué hacer con lo que siento, hablaré también de un reto creativo que es enorme, hablaré de un reto ético, hablaré de un reto espiritual. De esto es de lo que va la cosa el día de hoy. 5 puntos que voy a tratar de ampliar. En el inicial, en el reto visual, me refiero a las dosis de información que somos capaces de
tolerar. Me contaban el otro día la historia, me pareció muy impresionante, muy linda, muy interesante, sobre todo de un hombre que decidió dejar comer carne, empezó a alimentarse de nueces de Brasil y estuvo a punto de morir envenenado porque hay sustancias como el selenio que son necesarias para el funcionamiento de la tiroides, pero que cuando llegan a determinadas dosis se vuelven letales, nos intoxican. Así, por eso dice Paracelso, la dosis hacia el veneno. Así es, amigos, la información. Tenemos que estar informados, la información nos nutre, pero hay una dosis de información que es muy difícil de metabolizar, que nos angustia, que nos intoxica. Y también me decían amigos médicos que hay sustancias que en determinado lugar del cuerpo son útiles, pero en otro lugar pueden ser gravísimas, ¿no? Entonces, el tema es de dosis y de lugar. Y para esto de lugar, a mí me gusta mucho el modelo de Covey, ese señor que dice, mira, hay un universo de cosas enorme que nos rebasa, ¿sí? Y ese universo de cosas que nos rebasa y que es enorme es lo que nos preocupa. Pero frente a él hay un pequeño espacio de cosas que sí están en tu control y que si nosotros aprendemos a manejar, es decir, a colocar de un lado algunas y de otro lado otras, como dicen en su oración los alcohólicos anónimos, nos vamos dando cuenta de que las cosas se vuelven de una, digamos, más manejables. Mucho de lo que hoy se te está presentando es algo que te rebasa, pero que no puedes hacer mucho y que te angustia cuando crees que puedes hacer algo y en lugar de focalizar tu energía en ese punto en donde sí están, por así decirlo, las cosas en tus manos. Está en ti cambiar el tipo de cambio, no, está en ti el que llegue o no el virus a determinado país africano, no, está en ti el cuidarte, el sanitizar tu casa, el lavarte las manos, eso sí está en ti. Y es bien interesante ver cómo cuando nosotros ponemos digamos, las cosas así, ya ganamos un primer enfoque para acomodar la información. Sin embargo, hay que ir más allá. Hay que ir más... Dime. Eduardo, que te interrumpo, ahí no se te está viendo la presentación. Ah, bueno, y yo quería que se viera. Sí. Pero ahorita lo vamos a ver, ahorita lo solucionamos. Te agradezco mucho. Listo. Cualquier cosa con confianza me la dices, pero a ver, no se está viendo la presentación. Y se debía, ¿ahí está viéndose? Se debería de estar viendo. Sí, se está viendo. Perfecto. Entonces sigo, ya vieron esos dos círculos, ¿no? Pero vamos a tratar de ahondar en ello. Primero para agregar algo al mismísimo Covey y decirle, mira, es cierto que hay estos dos círculos, pero hay un tercero que precisamente es el que ustedes como sociedad solidaria, como comunidad, han podido ampliar y crear, que es el que ocurre en una junta vecinal, que es el que ocurre en liderazgo, que es el ámbito de la influencia, ¿no? Nosotros podemos influir en más cosas de las que están en nuestras manos individualmente. Y es cierto que en estas semanas se ha dado un cambio interesante. Primero, si enmarcas así, en el ámbito solo de la preocupación te angustias, pero si enmarcas acá, en el ámbito de la influencia del poder, con narrativas distintas y posibles, las cosas se vuelven distintas. Piensa en un niño, ¿no? Tú le puedes decir, mira, hay este problema, pero tú lo puedes controlar haciendo esto. Tú puedes ayudar e influir en su control si tú te lavas las manos cada determinado tiempo y ellos van a entender y van a poder canalizar la energía de una manera distinta. Ahora, obviamente han crecido en las últimas semanas nuestras preocupaciones y por lo menos en una primera vista, en una primera lectura, han decrecido nuestras capacidades. Eso es lo obvio, pero lo que no todo mundo vemos y es que en ese reacomodo territorial surjan y están surgiendo, y te voy a demostrar que están surgiendo nuevas posibilidades, nuevas
oportunidades, nuevos ámbitos de poder e influencia que estamos llamados no solo a descubrir en lo individual, sino a sumar. Es decir, si yo logro que lo que tú ves lo pueda ver yo también, vamos a restablecer y vamos a el ámbito de la influencia y del poder. Harari, que es un gran, me encanta este pensador e historiador israelita, dice que un virus, un coronavirus chino, no le puede llamar a uno en Corea o en España o en Colombia para decirle cómo contagiar a más seres humanos. Pero un médico o un miembro de la comunidad científica o sanitaria de China le puede hablar y de hecho le está llamando y hay miles de personas coordinadas. O sea, nuestra ventaja es, si eso lo entendiéramos como una guerra virus-humanidad, que nosotros tenemos esa posibilidad de la inteligencia. Y desde ella ya empiezo a ver miles, tuve que quitar imágenes, esta mujer que dice, yo en qué ayudo, hago tapabocas, soy buena costurera, cuentan conmigo, ya me explicaron cómo hacerlos. Y de ahí a lo hiperheroico de esa preciosa mujer a la que rindo homenaje, la belga Susan, que dice a sus 90 años, teniendo un respirador, se lo cedo a alguien. Yo ya he vivido, alguien más joven, yo ya he vivido una vida buena. Y a veces podría parecernos, esto es bien interesante, que una de ellas es más relevante que la otra, ¿no? Podría parecernos que una es verdaderamente una heroína y que la otra pues nada más hace cositas. Y sin embargo, es fascinante entender, amigos, que muchas veces estos actos que nos parecen desde nuestra óptica súper heroicos son de personas de bien que simplemente dijeron, voy a hacer lo que hoy me toca hacer. Así hay ejemplos muy interesantes en el ámbito también, organizacional. Fábricas de whisky que ahora hacen desinfectante, la fábrica de motores turbo de Mercedes-Benz que hacía obviamente motores y ahora hace respiradores, se logró reconvertir en menos de 15 días. En México, antier tuvimos la noticia de mi amigo, el presidente de la Fundación Teletón, en donde él pone a disposición del servicio de salud todos los 21 centros que son impresionantes de rehabilitación del Teletón en México. Y esas cosas a veces se dan y se liberan como potencial cuando nos damos cuenta que no todo lo que hacemos, eso es muy bonito, es una mercancía, que tenemos una vocación de ayuda. Hoy tú me das la oportunidad de poner algo de lo que yo amo, de lo que yo he estudiado, de lo que yo he podido creer y crear al servicio tuyo. Y por eso, bueno, estoy súper agradecido, pero además me siento verdaderamente privilegiado. Hoy me das la oportunidad de sentirme un poquito más del lado de la solución que del lado del problema, ¿no? Ahora, hay algo bien interesante, muy paradójico, por así decirlo, en este caminar, porque siempre se nos había dicho que digamos, que el salir era signo de solidaridad. Es decir, siempre vimos como algo, digamos, positivo el ir hacia los demás, el salir al encuentro, el participar, el visitar, el romper nuestras fronteras y salir. Y el miedo era lo que tenía un sentido no centrífugo, sino centrípeto, ¿no? Y ahora resulta, bellamente, que en algunos casos, en muchos casos, la solidaridad está en el guardarse, pero estamos viviendo, insisto, un tema inédito, y es inédito lo que estamos viviendo porque es para todos, es una crisis sin espectadores, es mundial, porque es contundente,
porque ya entendimos que no vamos a llegar al mismo puerto en el que salimos, sino que muchas cosas van a cambiar. Se habla de una nueva normalidad y porque verdaderamente, como hoy ustedes, si me permiten comprobarlo a mí, se están rompiendo las fronteras. Entonces, ver las cosas en la dosis necesaria, en el lugar necesario, que nos puedan activar hacia la búsqueda de soluciones y no ingerir tales niveles de selenio informativo que verdaderamente nos puedan envenenar, es un primer reto. Y luego resulta que sentimos, ¿no? Resulta que hay una gran cantidad de emociones que se están moviendo en nosotros y que nos marcan la enorme plasticidad de nuestro cerebro, pero que hay que aprender también a manejar. Yo creo que estamos ante un reto de alfabetización emocional enorme, es decir, de poder poner la palabra justa a la emoción justa que estamos sintiendo, ¿no? Poder poner esa palabra justa a mí me parece de la máxima importancia, ¿no? A veces nuestra alfabetización emocional dolorosamente es muy, muy pobre. Entonces, poner palabras, nombrar lo que sentimos, pero dos cosas más. La más importante, escuchar los sentimientos de otros, porque resulta que hay un déficit enorme de escucha, verlo en redes sociales, todo el mundo quisiéramos que nos escucharan en el fondo, que nos vieran en el fondo, ¿no? Pero difícilmente, seguramente ustedes lo han hecho y es muy satisfactorio, le has hablado quizás a una amiga o un amigo para decirle, ¿cómo vas tú? ¿Cómo te has sentido tú? Los indígenas en Chiapas, en mi país, dicen, ¿cómo va tu corazón? Es una pregunta muy tierna. Que lo puedas hacer. Y me atrevo a decir algo más que me parece fundamental, y aquí me voy a agarrar de un autor, un colega muy, muy valioso que se llama Freddy Kaufman, para decirte que benditamente los sentimientos no solo están para ser, no solo están para ser nombrados, sino que nos invitan siempre a la acción. Es decir, hay una acción a la que invita un sentimiento y si la haces, dice Kaufman, te va a dar un enorme beneficio. Pero si no la haces, te va a generar un costo, te va a generar un problema. Y voy a ejemplificar con muchos de los sentimientos que yo veo en el aire, en el mundo, en este momento. Por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo, que es un sentimiento que hemos tenido y que no solo nos invita a hablar, tengo miedo, sino que nos invita a realizar acciones de protección. Si tú haces esas acciones de protección, vas a dormir tranquila, vas a dormir tranquilo. Si no, el miedo se va a convertir en angustia. No sé si me estoy explicando, como que hay dos canalizaciones, la positiva hacia arriba, la negativa, que si la hago me va a dar un beneficio, pero si no la hago, me voy a caer hacia abajo, hacia la angustia en este caso. La tristeza, vamos a vivir en América Latina dolorosamente la necesidad de manejar esa tristeza, que no solo es expresarla, me siento triste, sino que nos invita a generar un duelo y entonces pasar la hoja y crecer espiritualmente. Si no hacemos ese duelo, entonces corremos el riesgo de la depresión. Y queda claro que además estamos siendo retados en nuestra creatividad. Falleció una tía mía hace unos días y bueno, pues estamos retados como familia a generar un velorio muy creativo por Zoom, que ya está organizando una hermana mía con toda la voluntad de homenajear una vida que nos bendijo a todos, pero lo vamos a hacer por Zoom con anécdotas, contando sus recetas, comiendo lo que ella hacía, con fotos que estamos recolectando, en fin, hay que vivir el duelo. Y si no, va a ser depresión. Y ya están viendo esa curva café que ves en pantalla, es bien interesante, porque bueno, ya conocíamos la curvita morada, que es la del COVID, ¿no? Pero estamos pateando hacia adelante un problema de salud mental, ¿no? Que también
esa curva, la segunda, la morada la puedes hacer más cortita quedándote en casa. La café la puedes hacer más cortita expresando y manejando tus duelos para que no se conviertan en depresión. No sé si me estoy explicando. Entonces voy a otro que es común y que se nos da, el enojo. ¿Por qué? Porque estamos en una misma casa o departamento, 5 personas. El otro día decía un amigo, tengo 27 años de casado y una cuarentena, ¿no? Bueno, pues no es fácil. Y a veces nos enojamos y también nos enojamos con actores políticos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso nos invita a un reclamo firme pero dulce, claro, asertivo, no violento, o sea, asertivo, que nos ayuda a ganar autoconfianza y a volver a restablecer ligas con los demás y nos aleja del rencor y el odio, ¿no? Ahora, es importante ver que cuando nosotros tenemos sentimientos, no todos los sentimientos, por así decirlo, es ya sabido, son, digamos, negativos. Somos capaces y hemos sido capaces. Ayer me decía alguien que oyó cantar a su vecina, que encontró una cantidad de aves en el jardín que no había encontrado en años, que de repente se conectó. Hoy abren en streaming la función del Fantasma de la Ópera. Yo vi la de, pero no, hoy es lo de Miserables, la semana pasada el Fantasma de la Ópera. Ahorita está iniciando la función del Metropolitan Opera House de ópera. La oferta de museos que se han abierto virtualmente es impresionante y el asombro frente a la vida, frente a lo bello, nos invita también a una acción de gratitud contemplativa. Cuando hay otros amigos que me han confesado, mira, yo no era de meditación o no era de oración, pero me estoy volviendo y me está dando muchísima paz, muchísima apertura a la vida, muchísimo gozo, ¿no? Y yo lo celebro con ellos y también me meto en la medida de mis posibilidades a esa misma lógica, porque sé que cuando no contemplas te vuelves una persona aburrida, una persona que deja que el hastío la invade. Y no nos podemos dar hoy, que nos necesitan tantos y tanto, ese lujo. De todos modos, les digo, por si hay papás y mamás escuchándome que están con sus hijos en casa y que pueden ser de todas las edades, ¿no? Los míos ya son más o menos grandes, pero hay quien tiene que acompañar a miles de cosas a sus hijos y a veces tolerar su aburrimiento, que ese aburrimiento lleve a la acción correspondiente, que es la creatividad, ¿no? Para que ellos se mantengan abiertos frente a un mundo y que no se vuelvan esos millennials apáticos que tanto han dado de qué hablar. Me parece verdaderamente interesante el enfoque que hace Covey. Repito, habla, ponle palabras a lo que sientes. 2, escucha. 3, a otros en sus sentimientos. 3, encuentra la acción propicia a tu sentimiento y hazla, vas a crecer. Y me atrevo a decir 2 cositas más. Primero, quienes estamos como ustedes, a mí me conmueve entender que su fundación es muy reciente, ¿no? Y sin embargo ya están retados, como estamos todos retados en este mundo, en este universo económico. Y yo creo, te platico lo que me pasa a mí, que de vez en cuando yo tengo en mi, ¿cómo se llama? En mi oficina, una línea en donde marco como los 2 tipos de pensamiento que me invita como micro empresario a tener la vida hoy. Uno es mentalidad de abundancia. ¿Qué más vas a generar, a crear, a proponer, a hacer, a reinventarte? ¿No? ¿Cómo te puedes
proyectar de una mejor forma, así como lo estamos haciendo ahora a distancia. Esta plática hubiera implicado un vuelo, un avión, un problemón, viáticos, y no los está generando porque estamos pensando en abundancia. Pero también por otro lado, y detrás de esa línea, necesito pensar en una economía de guerra, ¿no? En restringir, en cortar, en renegociar, en ahorrar, ¿sí? En que pueda yo, como entidad económica, sobrellevar este puente que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Y lo que yo he tratado de hacer, amigos, se los paso como un gran tip, ¿no? Es tener un switch mental en el cual yo puedo decir, ahora entra este pensamiento, ahora saco de este pensamiento y entro a ese otro pensamiento. Porque resulta que el pensamiento de escasez y de abundancia, si los pongo a trabajar juntos, hacen cortocircuito. Entonces de repente hay que decir, hoy me toca crear, hoy me toca lo restrictivo y lo voy logrando. Y cuando no lo logro, entonces recurro al equipo y se vale que hoy uno sea el que esté liderando emocionalmente a la familia y el otro día sea otra persona la que lo está haciendo. No sé si me estoy explicando, es decir, jugar relevos no solo dentro del cerebro, sino fuera del cerebro, con tu pareja, con tus compañeros de equipo, con colaboradores, para que se valga decir, híjole, hoy anímicamente no soy el mejor, pero tú lo eres y yo te sigo y te confío, y que se valga, ¿no? Hasta aquí mi segundo de 5 puntos. El tercero, cada vez verán que se pone honestamente más interesante esto. El tercero, el reto creativo, a mí me gusta ejemplificarlo diciendo que lo que está pasando es que se están cambiando las reglas del juego. Que como se hace cuenta que tú fueras un supercampeón de box, empiezas a pelear, el pelado que tiene enfrente te patea, te derriba, y tú, bueno, nos imaginamos que podrías ir con el referee a decirle, ¿qué no vio? ¿No? Y el referee muy fríamente te dice, ay, se me olvidó decirle, señor, ya se vale, ¿no? Todos, es decir, fuiste campeón, pero las reglas son otras. Las competencias son otras, algunas se jerarquizan como la de innovar, la de ser creativo, la de favorecer el cambio, pero va a haber otras novedosísimas, que no hemos desarrollado suficientemente, ¿no? Los psicólogos del deporte de alto rendimiento dicen, hay una relación entre el desafío y las competencias, ¿no? Todos hemos estado y estamos de alguna manera en un lugar en donde sentimos que el desafío rebasa nuestra competencia, ¿no? Ya la buena noticia es que ya nos sacaron del estancamiento y del aburrimiento por lo pronto, ¿no? Pero lo que dicen estos señores es que más que un lugar estático, aquí de lo que va la cosa es estar en esa zona de flujo, en la cual a veces queriendo aplicar algo que acabo de desarrollar como competencia, a mí me estás dando ese gusto el día de hoy, quitando láminas, poniendo láminas, imaginándome cómo se ve desde tu pantalla, ¿no? Pero otras veces, cuando un desafío nos invita a desarrollar una nueva competencia. El hecho es que fluir es lo máximo, amigos. El hecho es que si yo logro fluir dando esta plática, pero no solo eso, si logro que tú entres al flujo y que si tú lo logras en tu próxima junta, en tu próximo correo electrónico, en tu próxima Zoom, en tu próxima reunión de Zoom, ya con amigos, ya con familiares, ya, es decir, esa maravilla de fluir es algo que nos merecemos tener y recuperar. Ahí es donde el trabajo es más productivo, ahí es donde el trabajo es más felicitante, como dice la doctora Adela Cortina. Voy a más. Lo que te lleva, fíjate lo que voy a decir, lo que te lleva de la angustia al flujo es la creatividad. La creatividad como la de este doctor
en Arkansas, y esta imagen que te comparto porque verdaderamente me pareció extraordinaria, tiernísima, inolvidable. Este amigo trabaja en un hospital de alto riesgo en Arkansas y vive separado de su familia. Tiene que manejar 1 hora para llegar a ver a su hijo. Y cuando llega a ver a su hijo, encuentra, como puedes ver, esta forma a través de su mano, a través del vidrio, de contactar con él. Un ejercicio poderosísimo de creatividad. Esto que vemos en Colombia, que vemos en México, ¿no? Si necesitas, toma, si puedes, dona, pero aquí todos nos vamos a beneficiar de todos. Es como yo lo entiendo y me fascina ver que estas nunca se quedan vacías. Estas mesas nunca se quedan vacías y hablan de una nueva manera de hacer las cosas. Y hablando de esa nueva forma de hacer las cosas, acuérdate, yo te dije, este es un reto polifacético. Estamos frente a una crisis sanitaria, pero también una crisis económica, pero también una crisis, digamos, anímica y frente a una crisis social y frente a una crisis política, ¿no? En el único ámbito, en los dos que voy a decir después, el ético y el espiritual, son dos ámbitos que tienen una peculiaridad. Sabemos que vamos a salir, que podemos salir mejor de cómo entramos. Mejores seres humanos. Dice Sabater, la ética no se trata de hacer cosas buenas, se trata de hacernos buenos mediante las cosas que hacemos. ¿Me explico? Entonces, darte esa oportunidad de diseñar qué ser humano quiero salir detrás de este túnel, vale la pena. Y desde mi punto de vista, si me permites, lo que está en juego, a mi juicio, es nada más y nada menos que el tipo de persona que queremos ser. Es decir, podemos llegar aquí con un triunfo del yo, individualistas y posesivos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una creencia de que el ser humano se realiza en la independencia, de que nadie debe depender de nadie, de que nadie le debe nada a nadie y de que la sociedad solamente es una serie de relaciones mercantiles. Esa es una manera de educar y de ver al ser humano. Es un ideal de ser humano que está vigente, pero afortunadamente en pugna con otro, porque si en la primera persona del singular es el protagonista, en el otro, en el mutuo reconocimiento, en el reconocimiento recíproco, lo es la primera persona del plural, el nosotros, ¿sí? Para mí, así como decía yo, esto se puede entender como la guerra virus-humanidad, se puede entender como la guerra entre el yo y el nosotros, entre el individualismo posesivo y el mutuo reconocimiento, que para no hacerte leer ni caer en demasiada reflexión filosófica, tiene que ver con estas dos imágenes de Escher. Este ser humano autosustentado, ¿sí? Dependiente solo de sí, y estas manos que se pintan mutuamente. Estas personas que se pintan mutuamente y que se enriquecen y que se requieren y cuyo ideal no es la independencia, sino la interdependencia, ¿sí? El individualismo posesivo está haciendo agua por todos lados, amigos. Piensen, yo no sé si vieron, si no, les recomiendo ahora que, bueno, en apariencia tenemos un poquitito más de tiempo, este documental en el cual se nos dicen cosas impresionantes sobre un país que normalmente admiramos, pero que viéndolo con lupa nos damos cuenta que tiene enormes áreas de oportunidad precisamente en temas sociales, ¿no? 1 de cada 2 suecros vive solo y 1 de cada 4 muere solo y nadie reclama su cuerpo, ¿no? Y esto es resultado de una política que ya lleva 50 años de haberse inaugurado
El otro día tuve el gusto de conocer a un nieto de Olof Palme, el primer ministro sueco de esa época, ¿no? Que él dijo, yo quiero que la gente sea siempre independiente, ¿no? Todos de todos. Yo no sé si un adolescente quiere vivir con sus padres y depende económicamente de ellos. Yo no sé si un enfermo quiere a sus cuidadores si depende económicamente de ellos. Y logró esto que llamamos el estado de bienestar. Y ganando, perdió. ¿Por qué? Porque ganó el ideal de independencia, pero hizo dolorosamente que los suecos perdieran virtudes y habilidades sociales dramáticamente. Y por supuesto, se afectó también el felizómetro, ¿no? De los suecos. Pero lo pongo solo como un ejemplo, ¿no? Porque honestamente creo que, que lo que estamos llamados a hacer es verdaderamente entender que, como dijo el Papa Francisco en este evento tan solemne, yo no sé si viste esta bendición Urbi et Orbi, ¿no? Pero nos dejó claro, nos recordó que nadie se salva solo, ¿no? Que aquí algo que tendremos que aprender rápidamente, amigos, es a ofrecer ayuda y a pedir de cuando en cuando ayuda, a decir, por favor, a decir en qué te puedo servir, a tender la mano y a tomarnos de la que nos es tendida para que las cosas salgan distintas. Y en ese sentido, yo me atrevo a pensar que de lo que va la cosa es de resolver dilemas éticos de una manera mejor y distinta de la que lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, la verdad es que en mucho hemos hecho cortes muy severos de una ética muy masculina, si me permites, ¿no? Los hombres ante un dilema ético ponemos un semáforo, las mujeres una glorieta, ¿no? Y en esa glorieta lo que estamos diciendo es si todos nos vemos, si todos nos cuidamos, no necesitamos parar, ¿sí? Los hombres a veces por cumplir una regla excluimos a una persona, ¿sí? Las mujeres a veces tienen la capacidad y la gracia de mover la regla por incluir a la persona. No sé si me estoy explicando. Yo lo aprendí de un mutuo amigo y de un gran filósofo colombiano, que es Bernardo Toro, ¿no? Bernardo Toro ya nos había platicado sobre el concepto de la ética del cuidado, pero si bien él ya nos lo había contado, la mera verdad es que ahora se vuelve muchísimo más crítico. Déjame encontrar esto que te quiero compartir, perdón, me estoy perdiendo un poco, pero te decía, Bernardo, lo que él nos ha dicho es la ética del cuidado, ¿no? Y esta ética del cuidado me parece como súper importante. Una amiga decía, mira, con que aprendamos a cuidarnos, ya ganamos en esta cuarentena, en este periodo extraordinario y como dice mi esposa, raro, a más no poder, ¿no? Ya aprendimos, porque hay que aprender a cuidar el intelecto, que te metes el espíritu, el cuerpo, a cuidar de los tuyos, pero también de los lejanos, e incluso de los que no conoces ni conocerás. Y por supuesto, mucho se ha hablado de que todos los saberes que se generen deben de entrar en armonía ecológica con otros saberes y con el mundo mismo para ver si logramos aprender la lección y si nos ponemos verdaderamente del lado de la solución en este momento, ¿no? Me gusta pensar que entre los nuevos saberes esté, como decía, el ofrecer, el pedir ayuda, pero también el ayudarnos a visualizar a las nuevas, llamemos las nuevas vulnerabilidades. A mí me duele un mundo en el cual mucha gente ya no es considerada ni vista. No sé si me explico. Gente que se ha vuelto prescindible, como
en una junta de una empresa agroindustrial en la que me invitaron como ponente. El ponente anterior fue un cuate que habló de hectáreas, de productividades, de productos, de sistemas de labranza, etcétera. Pero cuando le preguntaron qué haríamos con las 6 millones de personas que viven en esas hectáreas, en esas mismas que usted está señalando, el amigo no pudo contestar y dijo, no, literal, yo estaba ahí, no había contemplado esa variable. Es decir, el problema es que tú existes. A mí, yo no había contemplado esa variable. Mi ecuación es perfecta. Y esos prescindibles de la historia, esos descartables, como dice Francisco, los olvidados de Buñuel, los miserables de Víctor Hugo, allí están y se hacen cada vez más presentes y de alguna y mil maneras, digamos, nos gritan. El año pasado nos enteramos que además hay personas cuya deficiente salud mental se deriva del no haber sido vistos, que gritan, que claman, que piden ser vistos. Pero hay algo peculiar en las últimas semanas, queridos, que es el que se ha dado una rueda de la fortuna y hay muchas personas. Yo cité a esta mujer que donó su respirador. Conozco la historia de otro sacerdote en Italia que hizo lo mismo. Y bueno, tratamos de darles visibilidad, notoriedad, de rendirles un homenaje, la verdad. Pero hay que darnos cuenta de los muchos que son quizás afanadores de un hospital o de una clínica pequeñita, o son investigadores, o son médicos, o son enfermeras, o son enfermeros que verdaderamente se están poniendo en un lugar de enorme vulnerabilidad por cuidar de nosotros, ¿sí? Y cómo hay áreas de la vida que se ve, el empresariado, los hoteleros, que se veían súper encumbrados en esa rueda de la fortuna y ahora claramente ya no lo están. ¿Qué nos está llamando nuestro tiempo? Nos está llamando nuestro tiempo a una enorme solidaridad, como la que se expresa en esto que me divirtió muchísimo, de una tiendita en la que están felices de regalarle una cerveza, una chela, decimos aquí en México, a los que trabajan en el sistema de salud, en el seguro social, ¿sí? Pero en general estamos llamados y nos está tocando fuertemente la puerta gente que dice, déjame entrar, ayúdame, incorpórame, déjame vivir, no solo porque yo haga un esfuerzo extraordinario de integración, sino porque tu organización, tu vida, tu empresa, tu colegio, también se abren y nos dan cabida a más y a más personas. Este ejercicio de inclusión es para mí el llamado fundamental de la ética de nuestro tiempo, junto con la sustentabilidad, quizás, pero es también, y me gusta mucho decir que es también algo que se vuelve muy crítico en estos momentos. Esta preciosa antropóloga, esta persona que es pilar en el humanismo y en la antropología, Margaret Mead, alguna vez le preguntaron qué consideraba que era el primer signo de civilización y esperaban que ella dijera el fuego, la rueda, la domesticación del hierro, lo que tú quieras, pero ella dijo, no, un fémur fracturado y sanado. Porque entre los animales nadie se detiene a cuidar al otro. Porque no hay tigres con síndrome de Down, no hay rinocerontes discapacitados. Los matan, los abandonan, se los comen. ¿Sí me explico? Lo que da el rasgo de humanidad al mundo no es la supervivencia del más fuerte, sino la incorporación, la inclusión del débil. Eso es lo que nos da la nota de humanidad, diría Margaret Mead. Y piensa en un segundo, o sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues lidiar con la incertidumbre, ¿no? Y reconocer
oh sorpresa, lo que siempre nos dicen, y ya sabíamos, y no hay clase de filosofía, teología, religión que no nos lo diga, que pues somos frágiles y el futuro es impredecible. O sea, mucho de lo que hay detrás de nuestras angustias y miedos es el reconocimiento súbito de que somos mortales, ¿no? La muerte nos aterra, ¿no? Y por eso nos invita a mi quinto y último punto, que me parece, caray, que pensar en él es un regalazo que nos damos, y en donde todos estamos invitados a accesar a nuestros recursos más profundos y más poderosos, ¿no? Y no te preocupes si te estás imaginando un discurso a partir de ahorita así culpígeno y religioso y de sermón, olvídalo. Porque yo voy a hablar de una espiritualidad que puede ser de todos, es decir, de ateos, agnósticos y creyentes de cualquier denominación o ganadería, ¿no? Porque es algo que me fascina ver. Y de tres grandes rasgos de ello. El primero, curiosamente, el humor. El humor es una posibilidad maravillosa de esta espiritualidad que significa el compartir las cosas que, vamos a decirlo así, que al ser compartidas no nos dividen ni se dividen como un bien material, sino que al ser compartidas se multiplican y nos congregan. Yo espero que esta conversación, esta plática, estoy ansioso de llegar al final para poder iniciar un coloquio con ustedes, sea una de esos bienes espirituales. A mí no me deja menos hacerla, me deja más hacerla. La plática se va a hacer mejor con tus comentarios. Al compartirse, no nos divide ni se divide, sino que nos congrega, nos hermana y se multiplica. De esto va la cosa. Y por supuesto, de algo que nos conecta con nuestra fuente de vida y por lo tanto también nos hermana. Estas son las dos nociones de espiritualidad a las que me refiero y de ellas las expresiones que te debo son primero el humor. El humor es un acto enormemente espiritual y eso nos lo dijo el gran Søren Kierkegaard, un filósofo danés espectacular que nos decía, cuando tú te ríes de ti, eso es el humor. Reírse de los demás está re fácil, ¿no? Reírse de uno mismo, eso es humor, ¿no? Que viene de humus, que viene de la misma raíz de la que viene tierra, de la que viene humilde, de la que viene humano, ¿sí? Entonces, reírte de ti es pararte en un valor trascendente, aunque no te des cuenta. Cuando tú te ríes y sonríes de algo que te salió mal, incluso de tu propia fragilidad, está siendo más espiritual el humor que el Santísimo Rosario, con todo respeto, diría el bueno de Søren Kierkegaard. Entonces, humor como expresión, ¿a poco no es precioso? Humor como expresión de espiritualidad, gratitud como expresión de espiritualidad. Segundo punto. Más que esta conmovedora imagen que son de esas también a través de un cristal que no se, caray, que no se olvidan, ¿no? Me quiero acordar de un médico recientemente desaparecido, que fue un hombre muy admirado y admirable, Oliver Sacks. De él hizo una película Robin Williams que se llamaba Despertares. Salía también Robert De Niro de su paciente, ¿no? Y este amigo, que fue un genio de la humanidad, que recuperó para la literatura un género que se había perdido, el de la crónica médica, porque no solo es un gran escritor, es un gran investigador científico, ¿sí? Este hombre, cuando sabe que, cuando el cáncer que tenía en un ojo y le habían controlado por 30 años, le resurge con mucha fuerza en el páncreas y sabe lo que viene, porque es un gran médico, escribe estas palabras que yo te comparto con cariño y que están en
se publicaron en varios periódicos de los más importantes del mundo. Y cuando yo lo leí, te juro que dije, yo también me quiero ir así. Yo también quiero que mi última sensación y palabra ante la vida sea un enorme, total y absoluto gracias. Por eso te comparto y te regalo 3 preguntas que te puedan servir para un ratito de reflexión, de oración, de meditación el día de hoy, quizás en la noche, no sé, cada quien sus momentos y sus espacios. Pero las preguntas son de qué, a quién y cómo das gracias. ¿De qué das gracias? ¿A quién das gracias? ¿Cómo das las gracias? Y aquí ya tenemos un segundo fruto, un segundo síntoma, una segunda forma de espiritualidad. Nuestro quinto punto, acuérdate, es la espiritualidad, pero aquí le estamos hablando de 3 de sus rasgos: el humor, la gratitud y la esperanza. Antes de hablar de la esperanza, déjame decirte de quién me agarro. Me agarro de Václav Havel, este joven dramaturgo checo, maravilloso, que fue muy famoso, un autodidacta, un hombre impresionante de letras, que cuando digamos, se incrementó la presencia soviética en su país, fue proscrito. Fue para la cárcel, prefirió la cárcel al exilio. Y ahí pasó 18 largos años. Nosotros llevamos unas semanas y no en la cárcel, en nuestra casa, ¿no? Este amigo pasa 18 años allí, ¿sí? Y después pasa y brinca como Mandela a la presidencia. Fue el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la República Checa, ¿sí? Y ese gran humanista y político dice, la esperanza no es un estado de ánimo. Tú puedes tener buenos y malos días, puedes ser pesimista o optimista. No confundamos la esperanza con el optimismo porque son de distinto nivel, ¿sí? Václav Havel nos dice, la esperanza ni siquiera depende de un ejercicio numérico de probabilidad y estadística, porque la esperanza es una virtud no anímica, sino espiritual. No es no es un estado de ánimo, es un estado de ánima en todo caso, ¿no? Y la define tan bonito como ves en pantalla, como la sensación de que la vida y el trabajo tienen una razón de ser. Esto es lo que nos dice este gran pensador, ¿no? Y que nos despierta enormemente, porque nosotros nos podemos dar cuenta con él de que podemos trabajar en la esperanza, ¿no? Hay razones para ello, esto lo dicen otros teóricos, no me voy a meter en ellos, pero piensen cómo la vida encuentra sus caminos, se manifiesta. Edgar Morin habla del principio del topo, es decir, cómo muchas buenas noticias actúan así como de manera subterránea, como hoy te decía, hay miles de médicos y comunidades científicas en todo el mundo buscando vacunas y buscando soluciones y no los vemos, son los topos. Y esos topos solo se saben hasta el momento en que emergen. Y algo que parecía hasta hace un segundo improbable, de repente se vuelve tan real como la caída del muro de Berlín que nadie hubiera esperado. Es decir, hay mucha evidencia histórica que nos permite alimentar nuestra esperanza, y eso es a lo que yo me quería referir. He visto muchísimas personas que se han a sus 95, a sus 78 en España, en Italia, recuperado el coronavirus. Ayer yo hablé con un amigo que se recuperó en 15 días del coronavirus, ni siquiera benditamente tuvo que pisar un hospital, y que por cierto me decía algo bien interesante, muévete amigo, muévete, te llega a pegar el virus, lo que más le sirve es que estés echado en una cama y ahí sí te invade todos los pulmones. A mí me salvó, me decía mi amigo, que yo me seguí activo, me seguí trabajando y evidentemente no lo mandaron a un hospital.
Quiero terminar contándote una historia que a mí me gusta mucho contar y a ver cómo te parece. Me parece digna de tu consideración. Es la historia de un rey y un mendigo. El rey es un hombre joven, pero intempestivo, un poquito rudo de carácter, cuya rudeza de carácter a veces le ha valido pues cierta infelicidad. Y sabe de este sabio que merodea por su comunidad y que tiene fama de poder resolver cualquier enigma que se le plantee. Cualquier enigma que se le plantee. Y entonces el rey llama al sabio y le pregunta por la fórmula de la felicidad. Y el sabio vuelve unas semanas después con un anillo que le regala al rey y junto con el anillo le regala una consigna. El rey tiene que leer la inscripción que está dentro del anillo, solo la puede ver el rey, está digamos del lado de la palma de su mano, en sus mejores y en sus peores momentos. Esa es la consigna. ¿Sí? Y la gente se da cuenta que el rey atiende a este sabio mendigo y que discreta, pero continuamente en sus mejores y en sus peores momentos, lee el anillo, ¿no? Lee el anillo. Y cómo eso lo va transformando de un hombre intempestivo en un hombre mucho más sereno, mucho más profundo y finalmente mucho más feliz. Y la gente quiere saber, sobre todo cuando muere el rey, cuáles eran las palabras que estaban inscritas en el anillo del rey. En el anillo del rey, obviamente quieren saberlo, y había trascendido que solo había 3 palabritas en el anillo, ¿no? Y la gente quiere saber cuáles eran esas 3 palabras que habían cambiado el destino del rey y su propio destino como comunidad. Y terminaron encontrando que lo que decía el anillo del rey, algo que nos viene bien escuchar hoy, eran las palabras, esto también pasará. Esto también pasará. De tal forma que en los momentos de enorme satisfacción y triunfo, el anillo le permitía poner los pies en la tierra. Pero en los momentos de mayor desesperación y de mayor confusión, el anillo se convertía en una señal de esperanza para el rey. Y creo, algo me dice, que nos viene bien ahora decirnos de vez en cuando, voltea a ver el anillo, ¿no? Cuando te desespere tu hijo y cuando te muerda la tristeza, es válido. Podemos caer en desesperación, pero no en desesperanza, ¿sí? Se vale decir, esto también pasará. Termino diciendo lo que he dicho, ¿no? Tenemos recursos visuales, tenemos recursos emocionales, tenemos recursos creativos enormes, tenemos recursos éticos enormes, tenemos recursos espirituales y hoy la oportunidad de accesar, de echarlos a andar, de potencializarlos al máximo para hacer más transitable algo que va a marcar para bien, si queremos, y dependiendo de lo que hagamos, toda una generación y que está dispuesto a enseñarnos formas de vida que quizás antes no nos habíamos dado tiempo más que de visualizar, pero no nos habíamos dado el tiempo de profundizar en ellas para hacer de ellas una manera de vida. Esto es, Nubia, esto es lo que yo quería proponer a ustedes, pero como decía yo hace un segundo, la verdad lo que a mí más me llama la atención es lo que viene, que es poder dialogar, poder escuchar sus reacciones, su manera de pensar, sus preguntas, si las hubiera, comentarios, todo lo que nos enriquezca. Hoy estamos en un tiempo, yo y todos, en el que no podemos darnos el lujo de no aprender algo cada día. Ojalá que así como los niños cuando llegaban de la escuela les preguntábamos, ¿qué aprendiste? Hoy nos puedan preguntar, ¿qué aprendiste? Y podamos responder con algo. Ha sido al menos esa mi intención. Entonces, Nelson, David, me parece, Nelson, nos vas a ayudar un poquito a ver lo de las preguntas. Pues estoy muy agradecido por esa posibilidad maravillosa, mágica, de haber estado conectado con ustedes.
Muchísimas gracias a todos por su generosidad, su tiempo, y seguimos conversando. Ahí andas, ya te vi. Bueno, doctor Eduardo, muchísimas gracias por la conferencia. Para mí es un placer pues, tenerlo con nosotros el día de hoy. Estamos muy contentos porque en este espacio están nuestras familias, están varias empresas que nos han apoyado para hacer crecer esta entidad, están personas que nos han enseñado mucho durante todo este camino. Lo que usted mencionaba de el anillo, pues pienso que para muchos de nuestros empresarios y emprendedores de nuestra mutual, pienso que su charla les cae como el anillo del rey al dedo, porque en este momento pues todos los negocios están pasando pues varias dificultades. Entonces, esto que nos acaba de enseñar para nosotros es muy valioso. Agradecer a todas las personas de ANALFE, el Fondo de Empleados de ISA, Banco Caja Social, Banco de Bogotá, a las personas que nos ven en Bogotá, en Cartagena, Barranquilla. Les agradecemos mucho pues por estar acá. Dejamos abierto el espacio para que realicen las preguntas que deseen para el doctor Eduardo nos ayude pues como a responderlas. Lo podemos hacer si quieren por orden. ¿Alguien quiere comenzar a tener alguna consulta? ¿Quedaron algunas por escrito, Nelson? No, acá en el chat como tal no veo preguntas. Pues regálenme algunas, no sean así. Cualquier comentario, pregunta, a mí me ayuda a sentir que no estoy solo hablando a un aparato. Gracias. Cualquiera es bienvenida, pregunta, duda, no estoy de acuerdo, todo sirve. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Ah, bien, gracias. Bueno, mi nombre es Claudia Castaño. Digamos que estuve a lo largo de la conferencia y más que una pregunta, yo pienso que es una enseñanza. Las empresas y la sociedad nos han exigido a planear y a controlar todo. Y lo que estamos viviendo nos enseña que en un abrir y cerrar de ojos todo eso que planeamos y que controlamos se puede ir, digamos que, entre comillas, a la basura. Entonces, esto que estamos viviendo es una enseñanza de aprender a vivir, de reinvertirnos y el llamado a la creatividad. Ahora, en estos días que estamos viviendo, estamos hasta aprendiendo nuevas tecnologías. En la vida nunca nos habíamos, yo creo que visto en tantas reuniones, en tantas conferencias, por Meet, por Zoom, por Teams, hacer formularios por Google, o sea, hacer una cantidad de cosas que no habíamos hecho antes. Entonces nos estamos reinventando y lo del anillo es muy importante. Todos los días yo me levanto pidiéndole a Dios que esto va a pasar pronto y que realmente cuando todo esto pase hayamos aprendido la lección, que seamos más amigables con la tierra y con el medio ambiente. Creo que ese era el llamado. El virus éramos nosotros, estábamos acabando con el planeta. Entonces tenemos que volver diferentes, con una conciencia más ecológica, de cuidar el planeta y de cuidarnos los unos a los otros. Nos estaban enseñando a ser egoístas y estábamos enseñando a nuestros hijos a ser egoístas. Entonces yo pienso que realmente este virus nos está enseñando a ser más solidarios. Ese es mi aporte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias. Oye, hay aquí una pregunta que encuentro en el chat que me llama mucho la atención y que le dedico un segundo si no les importa, porque Luz María pregunta y pide un doble clic en aquello del cuidado de los extraños. Es muy bonito esta pregunta, porque fíjense ustedes cómo, y esto lo aprendí de Bernardo Toro, colombiano, filosofazo y gran amigo, porque fíjense ustedes cómo nosotros podemos sentir precisamente en esos momentos que nos hermanan a todos los seres humanos, ¿no?
una vocación de ayudar a alguien que no conocemos, porque vive en Zaire, porque vive, bueno, Zaire ya no existe como tal, pero en el Congo belga, en la República Democrática del Congo, o porque vive en Corea, ¿no? O porque, en fin, y de todos modos sentimos una vocación de ayudarnos. Y lo que dice el gran Bernardo Toro es, la manera de cuidar a los extraños es trabajar en la preservación y en la producción de bienes públicos, ¿sí? Del bien común, pues, ¿no? De todas las cosas que son para todos y que yo puedo, a veces mediante mis impuestos, a veces mediante iniciativas ciudadanas de todo tipo, lograr que haya más de eso en el planeta y en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuántas formas y organizaciones, fundaciones que trabajan precisamente por la construcción de bienes públicos que nos dan un sentido enorme y que son una expresión del cuidado de los extraños? Perdón, me metí, pero me entusiasmó mucho la pregunta de Luz María. Muchísimas gracias, Luz María. Tengo una pregunta. Sí. ¿Tú eres quién? Nubia. Ay, Nubia, pues es que te pusiste la cámara quién sabe cómo. Y se ve nada más el puro copetito. Ahí está ya. Ay, Ahora ya, sí, ya me- no. Gracias, mi Listo. Nubia. Bueno, gracias Eduardo por esta conferencia tan interesante. Gracias. Rescato de ella algo. Dijiste que las cosas no son una mercancía, son ayudas. Y esa es como la filosofía de la asociación mutual, que se basa en esa filosofía de la mutua ayuda. Como pregunta, quisiera pedirte lo siguiente. Tengo como dos sentimientos encontrados. Primero es que es como la desigualdad. Doy gracias por todo lo que tengo, porque tengo casa, porque tengo servicios públicos, tengo que comer, etcétera. Y veo en esta época de crisis, pues gente tan desamparada, con qué comer. Entonces, sí da como ese sentimiento de desigualdad que digo, no lo he generado, pero que lo veo y soy sensible a él. Y el otro sentimiento que me ha dado en esta, digamos, en esta cuarentena, es que por acá han pasado personas pues gritando, tengo hambre, denme algo. Entonces se les da y si ve en su apariencia, pues sí demuestran como que lo necesitan. Pero también han pasado como unos muchachos con sus buenos morrales, acuerpaditos, jóvenes, con su hablado, como dice uno acá, de ñeros, como deliciosos, y yo digo, ay, pero a estos cómo les voy a dar. Entonces, también digo, pero lo merecen, ¿quién soy yo como para hacer esa crítica? Entonces, esas son las dos situaciones que me han generado unos sentimientos encontrados. Muchas gracias. No, bueno, esos sentimientos encontrados hablan de tu gran corazón, Nubia, y creo que todos tendremos ese tipo de retos para encontrar, primero, ser más solidarios y segundo, ser solidarios en aquel lugar en donde creemos y con aquellas personas en las que creemos que, pues, que realmente ayudamos más, ¿no? Pero por lo pronto y mientras encontramos los nuevos caminos, me encanta que la disposición sea decir, si dudo, bueno, pues si dudo, ayudo, ¿no? Y ya luego vemos, ¿no? Porque verdaderamente hay en Colombia y en México personas que nos están requiriendo. Eso es inobjetable. Y por otro lado, bueno, sí, sociedades muy desiguales, sociedades muy necesitadas de solidaridad y estados que no siempre cumplen con esa función. Entonces tenemos que echar mano de la sociedad civil y estar logrando lo que ustedes están logrando. Y a mí me conmueve que ustedes, lejos de, digamos, debilitar la convicción y el paso, lo estén afianzando en estos días. Me encanta.
Te felicito, Nubia, y te agradezco esa invitación y esa posibilidad. Por acá tenemos varias preguntas. Gracias, Nelson. Bueno, vamos a mirar aquí en orden. Permítame un segundo. Veo una mientras, si quieres, de Ramón, ¿no? Que plantea el reto de no ser asistencialistas, ¿no? Claro, dignificando a la persona. Mira, yo he aprendido tanto de Colombia. Para mí se volvió mi segundo país. Nunca supe cuándo, no lo decidí. Literalmente me asaltó, ¿no? Y he visto muchísimas iniciativas no asistencialistas entre ustedes, ¿no? La verdad es que ahora, como decíamos un poco con Nubia, hay también un sentido de urgencia que no nos permite dilucidar tan claro qué es asistencialista y qué no. Y cuenta también, obviamente, el hacerlo desde la mejor intención, ¿no? Lo que te quiero decir es que a veces hemos satanizado la palabra asistencialista y hay obras y hay momentos y hay casos en donde, caray, es muy difícil hacer algo de largo plazo y hay que tener una mano urgente sin caer en una relación de dependencia, ¿no? Gracias, Diana. Hay mucha gente que me conmueve muy cariñosa con sus comentarios y con la aplicabilidad que le ven a esto. Claudia Casta. Sí, el llamado a ser mejores, claro. Pili Arenas. Te inquieta mucho cómo equilibrar el mecanismo de autodefensa propio de los nuestros y la solidaridad y entrega al otro. Sí, evidentemente es inquietante, pero ya lo dices muy bien, o sea, que la protección a los nuestros de veras no nos encierre, porque si nos encierra en el individualismo posesivo otra vez, es tanto como decir no entendimos, ¿no? Entonces, cada día hay algún reto, ¿no? El otro día en un chat de vecinos, cuando todavía salíamos, mi esposa decía, voy a ir a tal lugar, a alguien se le ofrece algo, y de repente regaló comida porque hizo un platón muy grande a una vecina. Estuvo chistoso porque mi hijo se lo llevó a otra vecina, pues ya ni modo, la otra vecina salió ganona y ya, ¿no? Pero de repente, pues acá también nos llegan platones de comida y, en fin, empezamos a generar, y las vecinas de este lado son unas niñitas que nos hacen shows de títeres por la barda, nunca las habíamos conocido, ¿no? Y ahora que se murió su perro, le regalaron una cobija al mío. Bueno, estas cosas no rompen el equilibrio entre la protección a los cercanos, a los lejanos, y también algunas iniciativas hacia los extraños que siempre nos hacen ver más allá de nuestro ombligo. En fin, gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Henry. Gracias, John Sebastián. Sí, a veces los más débiles son los más fuertes, dice Henry. Y Paula Bedoya dice reinventarnos. Me encanta tu palabra, Paula, y te prometo que cuando me la aplico, verdaderamente tengo días muy buenos cuando estoy pensando en reinventar y en reinventar. ¿Sí? Algo más, mi querido Nelson. Perdón, me seguí con el chat, pero tú dime. Sí, por acá hay una pregunta que nos dice que cómo manejar el tema del COVID que nos hace tener en un solo espacio lo que es trabajo, familia y sociedad. Ay, mira, hay muchos y muy lindos consejos de orden práctico que en general tienen que ver con rutinas, ¿no? Yo antes empezaba todos mis cursos diciéndole a la gente, rompan su rutina, y ahora
Le digo, construye tu rutina, ¿no? Y la verdad es que levantarse a alguna misma hora, alimentarse bien, arreglarse, y definir espacios y tiempos con la familia, respetarlos, generar mucho consenso en lo que queremos ser y hacer, me parece como muy importante, ¿no? Mi palabra clave es esa rutina y ese consenso. Perfecto. Por acá hay otro caso, tenemos el caso de una emprendedora empresaria de nuestra organización. En este momento tiene algunas dificultades con toda la situación actual. ¿Cuál sería el consejo para ella? Mira, eso que yo te decía del switch de la mentalidad de abundancia y la mentalidad restrictiva, a mí me ha servido, ¿no? A veces sí hay que echarnos negociaciones rudas, duras, para bajar gastos, para bajar costos, pero por otro lado necesitamos sesiones de una creatividad y una locura enormes para generar y multiplicar ingresos, ¿no? Te conozco, te entiendo perfecto porque yo estoy en la misma situación. Entonces, lo único adicional que te diría es el switch, ¿no? Que haya sesiones de una y de otra, pero nunca las dos juntas porque hace cortocircuito. Creo que nos está pidiendo la palabra Luis Fernando Ramírez, Nelson. Señor, ¿qué nos estás pidiendo por aquí? Buenas Luis. tardes. Soy Carolina Arroyave. Estamos aquí juntos como familia escuchando también con nuestro hijo. Y primero que todo queríamos agradecer al señor Eduardo Garza por la forma como nos estaba manifestando estos temas, por los autores que trae, que son de la parte de la religión, de la parte, pues de tantos lados para poder entenderlo. Y nos queda sobre todo esta parte de dar las gracias, de pensar en cómo agradecer, en valorar esas cosas positivas que nos puede traer estos tiempos. Y nos parece muy importante, sobre todo esto, también estamos pasando, pues algunos están pasando algunas situaciones que son difíciles de afrontar, pero es importante también poderlas comunicar, porque no podemos estar solos en un momento que nos esté invadiendo de pronto una angustia, una tristeza. Es importante también este valor de la confianza, de manifestarlo, para poder sentir que nos pueden dar la mano y que así también podemos apoyarnos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por oírlo de familia, muchísimas gracias por lo que dices. Sí, hay un acervo tan bello en el humanismo, ¿no? Que así como necesitamos ahora de los científicos, de los estadistas, también necesitamos de los humanistas, porque tienen pues claves y posibilidades verdaderamente lindas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu comentario. Estoy cambiando. Luis está por ahí todavía, Luis Fernando Ramírez. Soy yo, Carolina. Carolina. Ah, ok. Ok. Ah, perdón, gracias. Oye, Paula Bedoya dice, antes nos quejábamos de la falta de tiempo y ahora nos sobra. Bueno, ahí te das cuenta que el tiempo también es una sensación, ¿no? Porque es una ventanita de oportunidad en donde sentimos que sobra tiempo, pero no va a durar mucho. Entonces, si adquiriste un buen hábito de lectura, de oración, de meditación, no lo pierdas. No lo pierdas regresando a la nueva normalidad, que alguna ventaja y muchas ha tenido esta situación. Eduardo, por aquí hay otra pregunta. Gracias. ¿Cuál sería el consejo para que MIMU Familias Solidarias fuera una organización exitosa? Ay, pues mira, como lo pides en genérico respondo. ¿Te acuerdas de esa lámina en la que yo decía
lo que tú ves como oportunidad, que yo lo pueda ver como oportunidad y reunamos nuestros campos visuales, yo te diría, para mí la clave es mantenerse en una comunicación súper abierta, súper honesta. Eso para mí es lo más importante. Muchas gracias. A ti, Nelson. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no veo por acá más preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta adicional? Bueno, por aquí nos escribe Lady. Dice Lady, la vida nos cambió a todos y esto hace que aprendamos a valorar hasta lo más pequeño, ¿no? Me encanta. Y el solo hecho de tener vida y salud ya es suficiente. Realmente me llenó demasiado la conferencia. Claro, viva esa sensación de agradecimiento a lo pequeño, al estar vivos, al formar parte de este maravilloso mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, José López, ¿no? Si bien este virus dice, puede exteriorizar las diferencias sociales en las que vivimos, también nos da una lección de igualdad. Exacto, el virus no reconoce estrato ni posición, por eso la solidaridad en estos momentos es un compromiso de todos. Claro, estoy muy de acuerdo y te agradezco, José, es un igualador en la condición existencial. No hay fronteras políticas, ideológicas, de ningún tipo que respete esto, pero al mismo tiempo nos hace sentir cercanos y hermanos de todos e invita a la solidaridad, ¿no? Sí, Paula, muchas gracias, por supuesto estoy de acuerdo. Dice Paula, el servir con amor nos hace más humanos. Muchas gracias. No sé si quisieras compartir algo más, Nubia, Nelson. A ti, Luz María, muchas gracias. Nubia está hablando, pero tiene el mute. Ah, ya. ¿Ya me oye? Sí, ahora sí. Ya lo activé. No, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, amigos, compañeros, conocidos, nos acompañaron a esta conferencia, tan interesante, también manejado sus temas y su tiempo, y sí invitar a la reflexión que decía el Papa, de que la riqueza que no se comparte genera corrupción. Es otra forma de ver lo que nos ha dicho hoy Eduardo, de que lo que tenemos es ayuda mutua y de seguir insistiendo de que esa es la filosofía de las asociaciones mutuales. Perfecto. Que triunfe, ¿verdad? Que triunfe esta lógica del mutuo reconocimiento. Me encanta, Nubia. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por haber regalado parte de su tiempo sabatino en esto. Es muy conmovedor y es muy estimulante. Muchas gracias. Perfecto. Eduardo, por acá la última pregunta que nos hacen es si vas a dar alguna otra conferencia en algún otro momento. Pues ustedes dicen rana, yo brinco, pues. Acá estoy para servirles. Yo y otros compañeros estamos tratando de hacer equipo, ¿sí? Estamos trabajando, bueno, hay locos que nos han hecho trabajar hasta en sábado, para que me entiendas, ¿no? Todo el tiempo es drama, con muchísimo cariño, yo les puedo vincular algunas ligas de lo que vayamos a hacer y por supuesto también Nubia, Nelson, podemos organizar otra con alguno de mis compañeros, ¿no? Sobre resiliencia, sobre manejo de pérdidas, sobre estos temas que hoy fue muy genérica y se puede aprovechar o profundizar en alguno de los temas específicos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nelson, por el cuidado de toda la transmisión. Muchas gracias a todos. Y bueno, yo me sentía súper escuchado y súper feliz y emocionado de saber que
en un país tan querido pero distante me estuvieran escuchando. Muchas gracias.